Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Bolsa desde el inicio. En el vídeo de hoy vamos a ver un análisis y una valoración de la empresa Dole, que muchos me la habéis pedido y aunque no sea una empresa que esté en el sector más interesante, pues bueno, creo que a los precios a los que está ahora mismo, pues presenta una buena oportunidad y creo que está bien hacer un vídeo sobre esta empresa. Entonces empezamos. Bueno, pues primero vamos a empezar explicando un poco cuál es su negocio y un poco la historia de esta empresa. Dole es una empresa que surge de una fusión, en concreto de la empresa Dole Food y Total Produce, ¿vale? Que eran dos empresas que tienen muchos años de antigüedad, tenían las dos más de 150 años de historia y que formaban sinergias al fusionarse. Entonces, pues al fusionarse han logrado crear así la empresa más grande del sector. Y es una empresa pues que opera en más de 80 países del mundo, sobre todo pues en países de Europa y la zona de América del Norte, es de donde más proceden sus ventas, y que es la número uno en venta de frutas y verduras frescas. Y es una empresa completamente integrada. Bueno, ¿cómo funciona su negocio? Pues es muy sencillo de entender. No es un negocio disruptivo, es un negocio clásico. La empresa pues cultiva en sus tierras la mayoría de los productos que vende, que principalmente son pues bananas, piñas y algunas otras verduras. Y bueno, también compra parte de la producción a terceros, pero la mayoría lo cultiva en sus propias tierras. Una vez que ha recolectado pues toda esta fruta, ¿no? Y se la ha comprado a productores, pues la mandan a sus almacenes portuarios, que están en los puertos, para cargarlas en los barcos y transportarlas pues principalmente a Europa y a América del Norte. El 83% de los barcos en los que los transporta son de su propiedad. Entonces pues tienen una cierta dependencia a los precios del petróleo, como os podéis imaginar. El precio del petróleo les afecta bastante, porque como la mayoría del transporte lo realizan con sus propios barcos, pues si sube el precio del combustible se le comprimen los márgenes, por ejemplo. Y bueno, una vez que los barcos llegan al país destino, pues se descargan las frutas, se llevan a las instalaciones de maduración y desde allí pues ya están listas para distribuirlas entre los diferentes clientes. Ahora os quería hablar sobre la salida a bolsa. Dole es una empresa que salió a bolsa cuando se completó la fusión y eso fue recientemente, fue en julio de 2021. Pero esta IPO fue un fracaso. ¿Por qué fue un fracaso? Pues principalmente porque hubo más de 20 salidas de bolsa ese mismo día y entonces pues no se pudo recaudar o no se pudieron vender las acciones al precio que se estimaba que iban a salir. Y también pues porque a lo mejor no es un sector tan disruptivo como otras muchas empresas que están saliendo a bolsa en los últimos años, de ciberseguridad por ejemplo, o que tengan que ver con la computación en la nube, y entonces pues los inversores parece que tienen menos interés en este tipo de negocios, que quizás son más aburridos o más clásicos. Pero eso no quiere decir que no pueda ser una buena oportunidad de inversión con la que podamos ganar mucho dinero. Y bueno, aquí os pongo que se esperaba un precio inicial entre 20 y 23 dólares por acción y finalmente pues la empresa salió a 16 por esta falta de demanda. Y bueno, actualmente todavía está a precios inferiores, está alrededor de los 13 dólares y medio. Es decir, que desde que salió a bolsa la empresa ha bajado más todavía. Luego lo veremos al final del vídeo en la parte de la valoración. Recordad que si os gustan estos vídeos podéis dejar vuestro me gusta aquí abajo para apoyarme y que lleguen a más gente, ¿vale? Porque hacer todos estos vídeos de análisis parece que no, porque vosotros veis un vídeo de 10 o 15 minutos, pero llevan bastante trabajo de análisis y de búsqueda y recopilación de información. Entonces, si me ayudáis a que llegue a más gente el vídeo, pues os lo agradezco. Bueno, ahora vamos a ver la parte de los ingresos. La empresa opera principalmente a través de estos cuatro segmentos que veis aquí, que es el de Fresh Fruit, Fresh Vegetables, Diversed Fresh Product en la parte de EMEA y lo mismo pero en la parte de América. Y como veis, pues el que más importancia tiene de todos es Diversed Product en la parte de EMEA, que sería Europa, Oriente Medio y África. Y bueno, el reparto de los ingresos debería quedar de la siguiente manera tras la fusión. Bueno, podéis ver cómo estaban distribuidos en Total Produce, también cómo estaban en Dole antes de la fusión, y a la derecha podéis ver cómo quedan una vez formada la empresa Dole PLC. Veis que el 27% de los productos que se venden son bananas, el otro 27% son verduras frescas y el 47% pues es otra fruta. Y como veis, pues principalmente estos productos se venden en Europa y en Norteamérica.
que tienen el 48 y el 46% del total de los ingresos. ¿Vale? Entonces esas son las regiones geográficas más importantes. Quería hablaros también de la contracción de los márgenes de beneficios que sufrió en el último trimestre. Y es que esto no es algo puntual de esta empresa, sino más bien de todo el sector. En el caso de competidores hemos visto una contracción similar en los márgenes. ¿Por qué se han comprimido los márgenes de beneficios? Bueno, pues principalmente ha sido por la inflación. En concreto, Dole nos da dos motivos por los que esto ha sucedido. El primero ha sido el incremento en el precio del transporte marítimo. Ya sabéis que ha aumentado mucho el precio de los contenedores que se transportan en los barcos, y entonces pues esto en parte afecta a Dole, y también en parte por el incremento del precio del petróleo del último año, que como ya os he dicho, pues el 83% de los barcos que utiliza para transportar las mercancías son de su propiedad. Entonces, si tienen que pagar más caro el combustible, pues esos son mayores gastos. Y se traduce, pues eso, en una contracción de los márgenes de beneficios. Esto en principio debería ser algo puntual, no vamos a tener esta inflación ni estos costes del petróleo ni estos precios del transporte marítimo eternamente, ¿vale? Y entonces durante los próximos trimestres debería normalizarse. Es algo que tenemos que ir siguiendo a medida que presente resultados. De hecho, los precios del transporte marítimo ya han empezado a bajar y el petróleo está bajando también bastante. Así que bueno, en próximos trimestres esto debería ir a menos. Bueno, si pasamos a hablar del sector en el que opera Dole, pues como ya os podéis imaginar, es un sector muy maduro. No es algo disruptivo que haya nacido hace poco. Es un sector que, como ya habéis visto, ambas empresas, las que se fusionaron, Dole y Total Produce, llevaban más de 150 años operando. Entonces, pues el crecimiento que vamos a esperar de él tampoco es brutal. Pero sí que es cierto que si lo comparamos con años anteriores, vemos que el crecimiento se va a acelerar un poco. ¿Y por qué se va a acelerar este crecimiento? Bueno, pues principalmente por la tendencia que hay de los consumidores hacia pues una mejor alimentación. La gente en los últimos años pues cada vez se preocupa más de comer más saludable, y entonces pues eso se ve traducido en un mayor consumo de frutas y de verduras, y esto beneficia a Dole y a todas las empresas del sector. Entonces, como veis, se espera un crecimiento del 2,7% anual hasta el año 2025, frente al 1,9% que tuvimos los años anteriores. Entonces, como veis, pues no es un crecimiento muy explosivo, es más bien bastante parecido a lo que incrementa el PIB pues en los países en los que principalmente opera, es decir, en América del Norte y en Europa. Y bueno, no, dentro de todas las frutas y verduras que vende Dole, sí que hay algunos productos que han tenido o van a tener unos crecimientos más altos. Y destacaros pues tres. Yo destacaría aquí tres. En primer lugar sería el mercado de las bayas, que como veis aquí ha crecido al 7,7%, el de los aguacates, que crece al 6,8%, y el de productos orgánicos, como pueden ser por ejemplo ensaladas preparadas o cosas así, que está viendo evolucionar su mercado con crecimientos más altos que por ejemplo los plátanos. En el caso de productos orgánicos es del 10,3% el crecimiento. Bueno, en cuanto a la situación financiera de la compañía, pues como podéis ver aquí en el siguiente pantallazo que he sacado de su última presentación trimestral, pues tiene una situación de deuda neta de 1.130 millones de dólares. Pero bueno, a mí tampoco me preocuparía demasiado, ya que es una empresa bastante resiliente a las crisis y tiene unos ingresos bastante recurrentes. La gente no va a dejar de comer plátanos, piñas y ensaladas porque venga una crisis, ¿vale? Podrá dejarse de ir de vacaciones, pero no va a caer en picado tanto los ingresos como los beneficios de Dole. De hecho, si comprobáis los márgenes de beneficios durante otras crisis, antes de fusionarse estas empresas, pues veis que es una empresa bastante resistente a las crisis. Y de la misma manera, pues cuando la economía va muy bien, tampoco podemos esperar un incremento muy grande en el consumo de fruta y de verdura. La gente cuando la economía va bien tampoco le da por comprar el doble de verdura o el doble de lechugas, ¿vale? Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras. Si hablamos de la competencia, pues nos encontramos con que Dole es la empresa más grande del sector tras la fusión, y su competidor más cercano, o el que más se le parece de todos estos, pues sería Fresh del Monte, y como vemos le dobla en facturación. Entonces, para mí Dole es una mejor empresa, con una mejor marca, y que además pues tiene la ventaja de la escala, y también que está completamente integrada, como os he comentado.
Entonces, bueno, pues aquí tenéis un poco los diferentes competidores por si los queréis investigar. Bueno, y hablando un poco más de su competidor Fresh del Monte, que es el más similar en mi opinión, pues si lo comparamos nos choca que capitalizan actualmente prácticamente lo mismo, o incluso en el momento de grabar este vídeo capitaliza un poquito más Fresh del Monte, pero los beneficios son el doble en el caso de Dole, o más, o casi el doble, y los ingresos ya habéis visto que también eran más del doble. Y en mi opinión, como os he comentado antes, Dole es una mejor empresa, tanto por la ventaja competitiva de la marca que tiene, aunque la marca Dole todavía no está muy explotada en Europa, en Estados Unidos sí que es una marca más reconocida, y también por la mayor escala. Y actualmente vemos que Fresh está cotizando a 24 veces beneficios y Dole únicamente a 8 veces beneficios. Entonces hay un gran gap que en mi opinión no está justificado. En mi opinión es una ineficiencia del mercado y es algo de lo que nos podemos aprovechar. Y por último, antes de ver una valoración de la compañía, pues vamos a hablar como siempre de los riesgos. Todas las empresas, absolutamente todas, y os lo digo siempre, tienen sus riesgos. Y aquí os he puesto los que yo considero más importantes. No quiere decir que no pueda haber otros riesgos, pero bueno, en mi opinión estos son los más importantes. Bueno, el primero de ellos es que esta inflación siga perjudicando los márgenes y no sea transitoria realmente, sino que tengamos inflación muy alta durante muchos años y que Dole no sea capaz de transmitir ese incremento de los precios a los clientes, ¿vale? Entonces se le compriman los márgenes por mucho tiempo. Creo que esto es muy poco probable que pase, pero bueno, no somos adivinos y bueno, simplemente lo apunto, es algo que podría suceder. Bueno, esto no os lo he comentado, pero Dole probablemente durante los próximos años realice más adquisiciones para intentar incrementar un poco el crecimiento. Es decir, que va a crecer más o menos al 2,7% aproximadamente, incluso un poco más si roba cuota de mercado de forma orgánica, pero también puede aumentar un poco este crecimiento comprando otras empresas, integrándolas en su empresa y realizando sinergias, ahorros de costes. Entonces, bueno, también hay un riesgo siempre que hay adquisiciones de que una de estas adquisiciones salga mal, se pague mucho por un negocio y realmente pues acabe perjudicando a los accionistas o que no se produzcan las sinergias previstas. Bueno, otro riesgo, como os podéis imaginar, pues son las malas condiciones climáticas y que destruyan sus cosechas. No os lo he comentado, pero principalmente sus cosechas están en América del Sur, ¿vale? En toda la parte de Latinoamérica. En esos son los países en los que cultiva y desde ahí pues lo exporta a otros países. Y lo último que me llamó la atención es que al analizar sus resultados pues comentaban algo sobre una enfermedad que estaban sufriendo los árboles de bananas, que era la TR4 y que disminuía la productividad de los cultivos, alrededor del 15-20%. No estaba afectando a todos los cultivos de bananas que tenían, pero sí a algunos de ellos. Lo normal es que esta enfermedad se pueda tratar y no suceda nada, pero bueno, podríamos ver una disminución de la productividad si no se controla esta enfermedad. Entonces, bueno, esos son los principales riesgos que yo le veo. Bueno, en cuanto a la estrategia de crecimiento, que os he comentado algo ya, pues la idea es seguir creciendo de forma estructural o de forma orgánica en el mercado en el que opera, de productos frescos y de verduras. También quieren expandir su presencia en otros productos que son los que más estaban creciendo, si recordáis, que son por ejemplo las bayas, los aguacates o las ensaladas, que si recordáis tenían crecimientos cercanos al 8 o 10%, entonces es interesante. También quieren darle más importancia a su marca Dole en Europa, que si recordáis os he dicho que era una marca reconocida en Estados Unidos, pero en Europa todavía no demasiado, entonces aquí pues quieren darle más importancia a la marca. También generarán ahorros de costes porque se produzcan sinergias por las economías de escala. Y también, pues como os he comentado recientemente, continuarán comprando nuevas empresas para generar sinergias al integrarlas y de esta manera pues dar un plus a ese crecimiento orgánico. Si pasamos a la parte de la valoración, pues vemos que en el momento de grabar este vídeo, Dole está cotizando a $13,50 aproximadamente. Y bueno, si normalizamos los beneficios, porque este año ya os digo que están un poco distorsionados los que va a presentar, pues por todos estos costes inflacionarios que os he comentado antes, pues bueno, yo estimo que en el año 2022, que debería ser ya un año más normal,
puede ganar en torno a 1,50 dólares por acción. Los analistas estiman un poco más, en torno a 1,6, pero bueno, vamos a coger 1,5 dólares. Y bueno, aquí os he puesto que los competidores cotizan de media en torno a las 14-15 veces PER, ¿vale? Entonces yo creo que Dole, por ser una empresa que tiene una mejor marca y una mayor escala, pues creo que se merece un múltiplo similar. Entonces, pues simplemente si aplicamos ese múltiplo de 14 o 15 veces a los 1,50 dólares que estimo que puede ganar en 2022, pues llegamos a un precio objetivo o un fair value de entre 21 y 22 dólares y medio. Aquí os he puesto que es el fair value actual, pero me he equivocado, es el fair value de 2022, es decir, el precio objetivo a un año vista. Y esto es bajo el supuesto de que se normalicen, como os he dicho, pues los márgenes de beneficio y demás, que debería ser lo normal, ¿vale? No deberían quedarse así para siempre. Y si os dais cuenta, pues este precio objetivo que yo os doy coincide mucho con el precio al que querían sacar la empresa a bolsa, que era entre 20 y 23 dólares, que en mi opinión era un precio justo y razonable. Así que nada más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dejar vuestro me gusta para apoyar al canal o vuestros comentarios aquí abajo en la caja de comentarios y suscribiros al canal si no queréis perderos futuros vídeos. Un saludo.